Saludar a todos los participantes que estamos en la sala. Ya en segundos voy a estar pasando a presentar la pantalla para dar inicio con nuestro taller. Bien, muy buenas tardes con todos los participantes. Sean bienvenidos al curso de ciclo de fertilización y podas en el cultivo de cacao. Mi nombre es Raúl Laime, soy ingeniero agrónomo y hoy día en Sinagro vamos a estar desarrollando el tema, lo que es ciclo de fertilización y las podas en el cultivo de cacao. De hecho, en las anteriores eh, clases, ¿no? O capacitaciones hemos visto lo que es el tema de fertilización en general, pero ahí, ¿no? De hecho, no hemos tocado específicamente el ciclo de fertilización según su fenología del cultivo, pero en este caso sí lo vamos a ver. Ya lo que sí tal vez ya no vamos a especificar son síntomas porque en la anterior lo hemos visto. Pero igual, lo tenemos considerado, ¿no? La parte descriptiva. Ok, entonces ahora sí pasemos pues a conocer nuestro temario, lo que vamos a desarrollar ¿no? en este taller. Bien, vamos a empezar por el manejo de podas en el cultivo de cacao, ¿ya? También conoceremos fundamentos de nutrición vegetal, diagnóstico nutricional. Por otro lado, ¿no? Vamos a desarrollar sobre la fertilización química del cacao, la fertilización orgánica y sostenible, y estaríamos cerrando nuestro taller con lo que es la planificación del ciclo anual de fertilización y podas. Así es. Ok, muy bien, entonces, ahora sí, pues, ya sin más que decir, pasemos a la introducción. Y antes de iniciar, por favor, recomendarles a todos mantener sus micrófonos apagados para no tener interferencias en el transcurso. Y si va a haber dudas, comentarios respecto al tema que vamos a desarrollar, van a estar realizando una vez que hemos ya concluido con el taller. Muy bien. Por lo tanto, en esta capacitación, pues vamos a aprender a gestionar de forma eficiente el ciclo de fertilización y podas en el cultivo de cacao. Ya, y de hecho vamos a conocer, ¿no? Las prácticas agronómicas que mejoran la productividad, la salud del cultivo y la sostenibilidad del sistema. Y este conocimiento pues es clave para optimizar el rendimiento y así conservar el suelo y garantizar una cosecha de alta calidad. Ya, definitivamente. Bien, en breve sería, ¿no? El resumen del taller que vamos a desarrollar. Entonces, empecemos, ¿no? Por lo que es la parte de morfología y fisiología básica del cacautal, ¿no? Lo cual es importante porque vamos a hablar de lo que es la poda y fertilización y tiene mucho que ver la morfología y fisiología básica del cacautal. Por lo tanto,
La planta de cacao, de hecho, pues está compuesto por árboles perennes, ¿no? Ya que requieren sombra parcial. Además, requieren suelos profundos, bien drenados, ricos en materia orgánica. Y pues la morfología básica del árbol incluye lo que es la estructura, ¿ya? Es importantísimo la estructura. También hablemos de lo que es lo que tenemos, ¿no? Dentro de lo que es la estructura, que es parte de morfología, ¿no? Así es. Por lo tanto, en cuanto a la estructura, tenemos la raíz que es pivotante profunda. Como tiene una raíz pivotante profunda, pues permite acceder a agua y nutrientes. Ya, eso es. Y por otro lado, tiene también, ¿no? El tallo principal, que de hecho, pues, del tallo principal se originan, ¿no? Las ramas primarias, llamado también chupones, si crecen de la base, o sea, si crecen muy cerca a la base de la planta, se llama o se conoce como chupones, ya que son las ramas primarias. Ya, eso también importante para en relación a la poda más que todo. Así es. Y por otro lado tenemos lo que es horqueta, ¿ya? De hecho, que es un punto en el que el tallo se divide en ramas principales, donde se hace una formación en J prácticamente, ¿ya? Así es. También hablemos de ramas ortotrópicas, ¿ya? Ortotrópicas y plagiotrópicas, que de hecho, pues, son las primeras en crecer verticalmente no, prácticamente que es es que es parte del sistema estructural, ¿ya? Entonces, ya las segundas ya es horizontalmente, ¿no? Que ya son productivas. Eso es, ya, eso también importantísimo, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, entonces, ya teniendo en cuenta lo que vamos a tocar, ¿no? Lo que es la poda, aquí ya prácticamente nos estamos respondiendo ya muchas preguntas, ¿no? Entonces, tenemos ramas, ¿no? Ortotrópicas y plagiotrópicas, donde mencionamos, ¿no? Las primeras crecen verticalmente. Entonces, es el sistema estructural, la del medio, y las del segundos, ¿no es cierto? Van a ser ya segundas horizontalmente, que ya son productivas, ¿no? Eso es. Entonces, de hecho, lo que más vamos a cuidar es ya en la etapa productiva, ¿no? Las eh, productivas, ¿no es cierto? Eso es. Y por otro lado, también pues en la estructura tenemos hojas simples, alternas y además elípticas. Ya tenemos elípticas. Y de hecho, ¿no? Con colores que varían según la edad, que puede ser rojo, bronceado o verde claro en hojas, verde oscuro en maduras. ¿Ya? Eso es. Ya, eso sería en general, ¿no? Lo que es la morfología básica de la planta de cacao. Y por otro lado, tenemos ya la fisiología, que de hecho, pues es una especie de sombra, ¿no? Eh, sombra dependiente. ¿Cómo es eso? O sea que de hecho requiere de sombra, ¿no? Ya requiere sombra parcial, ya así es. Pero ya prácticamente con requerimientos moderados de luz, ya definitivamente. Y la transcripción y absorción radicular pues son claves en la regulación hídrica y nutricional. Ya, por otro lado, pues la fotosíntesis depende de hecho de la luminosidad disponible, afectando pues directamente el crecimiento y la producción. Ya, eso es, ¿ok? Muy bien. Ahora pasemos ya de una vez por todas, porque aquí terminamos con la morfología y fisiología básica del cacao tal. Ahora pasemos a conocer las etapas fenológicas del cacao, que de hecho esto es importante para hacer relación en lo que es la fertilización. Por lo tanto, pues el desarrollo del cacao sigue varias etapas fenológicas, ¿no? Que deben conocerse
para una correcta planificación agronómica. ¿Ya? Así es. Entonces, veamos, eh, ¿no es cierto? Lo que es la etapa, ¿no? De lo que es la etapa fenológica del cultivo de cacao. Y la primera etapa es la germinación y emergencia. No es prácticamente esta etapa se lleva pues en el vivero. Ahí viene la etapa vegetativa, la floración, cuajado de frutos y maduración. Vea, entonces vamos especificando. Ya, entonces, en la etapa de germinación y emergencia, prácticamente ocurre, ¿no? Desde la siembra hasta la aparición del brote. Y en esta etapa es importante el riego, control de sombra y la protección contra plagas. ¿Ya? Así es. Entonces, eso tenemos que conocer. Y después tenemos también la etapa vegetativa, en lo que es la formación de hojas, tallo y raíces. Ya, la etapa vegetativa. Ya, entonces, donde se va a realizar, ¿no? Lo que es la poda de formación y la fertilización inicial, ¿no? En la etapa vegetativa, que de hecho vamos a ver en su debido momento cómo se aplica la poda de formación y cómo es la fertilización inicial, ¿ya? Así aquí solamente estamos conociendo las etapas, ¿no es cierto? Después también vamos a tener la etapa de floración, ¿ya? Lo cual ya es la etapa donde va a formar cojines florales, ¿no? Y flores, ¿no? Y por lo tanto, en esta etapa de floración, em, prácticamente pues la fertilización no es importante, especialmente fertilización con fósforo y potasio, ¿no? En la etapa de floración. Ayuda bastante. Y tenemos, ¿no? El cuajado de frutos, ¿ya? El cuajado de frutos donde tendríamos, ¿no? La fijación y desarrollo de mazorcas. Ya fijación y desarrollo de mazorcas. Y, y veamos, ¿no? El manejo asociado. De hecho, tenemos, ¿no? La fertilización de soporte y control de plagas, que de hecho estas actividades, ¿no? Los manejos que estamos mencionando va a ser importantísimo en la etapa de cuaja de frutos, ¿no? La fertilización, importante, y el control de plagas, ¿ya? Así es. Y tenemos la etapa de maduración, ¿no? En lo que es el engrosamiento y cambio de color de mazorcas, ¿ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Y hablemos también de la poda de mantenimiento, la recolección y escalonado. Así es. ¿Ok? Muy bien. Y veamos el ejemplo. Ya, el ejemplo. Por lo tanto, en zonas con dos picos productivos, ¿no? Por ejemplo, en zonas Caribe, pues la floración grande se da entre marzo y junio, ¿no? ¿No es cierto? Ahí se va a dar la poda. Ya, mm, bueno, las podas bueno, en su debido momento vamos a ver, pero se va a dar en función a lo que es la floración grande que se da, ¿no? En marzo y junio. La cosecha ya ocurre pues de agosto a diciembre, ¿no? Y esto pues permite, eh, ¿no? Prácticamente planificar la fertilización en 4 momentos al año. Así es. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. ¿Ya? Seguimos. Eh, por lo tanto, ahora sí, ya conociendo, ¿no? Las etapas fenológicas del cultivo de cacao, pasemos a conocer el primer paso. Y el primer paso en este caso es el diagnóstico inicial. Ya, el diagnóstico inicial donde tenemos análisis de suelo y necesidades del cultivo. Por lo tanto, antes de iniciar cualquier plan de fertilización o siembra, pues tenemos que realizar un análisis de suelo para conocer su estado nutricional,
su estado de acidez del suelo, obviamente, en la estructura física del suelo. Entonces, es importantísimo el análisis de suelo. Veamos qué es el análisis de suelo, qué consiste, que de hecho también lo hemos visto en las anteriores capacitaciones, pero si sigamos porque vamos a hablar de la fertilización. Por lo tanto, el análisis de suelo nos sirve para analizar el nivel de pH que tenemos en el suelo. También vamos a determinar niveles de acidez y el contenido de macronutrientes como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, que son importantes, eh, no para el cultivo. Además, vamos a determinar pues el contenido de micronutrientes como hierro, zinc y manganeso. ¿Ya? Eso es. Por ejemplo, ¿no? Un pH menor a 5 indica acidez alta. Ya cuando es menor a 5 nos está diciendo acidez alta, lo que limita pues la disponibilidad de nutrientes y se corrige con encalado. Ahí tenemos la aplicación de carbonato de calcio o dolomita, que de hecho es para corregir, ¿no? Si es muy, digamos, muy ácida, tenemos que corregir, ¿ya? Eso es. Muy bien. Ahora, veamos también, eso es el parte de lo que es el análisis de suelo, ¿no? Que nos sirve para el diagnóstico eh, del suelo. Vamos a diagnosticar nivel de pH, la acidez, lo que tiene, ¿no? La fertilidad del suelo. ¿Ya? Y si está mal, según al análisis de suelo, vamos a corregir. Pero también es importante conocer las necesidades nutricionales típicas por etapa, ¿no? En el cultivo de cacao. Por lo tanto, en etapa de producción madura, ¿no es cierto? Ya prácticamente cuando tenemos mayor a 5 años, pues un árbol requiere, ya estamos hablando de la etapa de producción, por favor, que es muy diferente. Ya un árbol ya requiere aproximadamente 400 kilos por hectárea de nitrógeno y 50 kilos por hectárea de fósforo y 400 kilos de potasio por hectárea. Entonces, eso es en general, ¿no? Que deberíamos de conocer la necesidad nutricional por la etapa de producción, ¿ya? O especialmente para las plantas mayores de 5 años, ¿ya? Entonces, ya sabemos, ¿no? Lo general es lo que tenemos que saber. Ahora, de hecho, lo que nos va a determinar es el análisis de suelo, ¿no? Como vamos a determinar cuánto tengo el pH. Digo, claro, ¿no? Lo adecuado, ¿no? Va a ser 5,5, ¿cierto? Va a ser un promedio de 6. Pero entonces, si no está dentro del rango, hay que corregir, ¿no? Para eso nos sirve. Ahora, por otro lado, también vamos a determinar porcentajes de macronutrientes, especialmente de NPK. Y si en mi análisis me sale un 5% de nitrógeno, muy bien, entonces ese 5% tengo que convertirlo en kilogramos o en gramos, ¿no? Para saber qué cantidad de nitrógeno voy a aplicar, porque ya un porcentaje ya tengo en el suelo. De la misma manera del fósforo también, ¿no? En mi análisis de suelo me va a botar un porcentaje y solamente lo que falta vamos a aplicar en función a las necesidades nutricionales por etapa. Eso es. Para que quede más claro como el agua, tenemos el ejemplo práctico. Por lo tanto, un lote ¿no? Con 1.000 kilos por hectárea de cacao seco, ya extrae 44 kilos de nitrógeno, ¿no es cierto? Y extrae también 10 kilos de fósforo y 77 kilos de potasio. Eso es lo que extrae. Ahora, pero estamos hablando, ingeniero,
400 kilos por hectárea de nitrógeno. Ya, entonces, si nosotros hablamos, ¿no? Esa cantidad, entonces, ¿cuánto vamos a producir? ¿No? ¿Qué cantidad, cuántos kilos por hectárea vamos a cosechar? ¿No? Entonces, de hecho es simple, 8 lo multiplicamos, ¿no? Por 8 y vamos a tener un aprox de prácticamente, ¿no? 8.000 a, ¿no? 8.000 a 10.000 kilos por hectárea, pero seco, que es muy diferente, ¿no? De cacao seco. Eso es. ¿Ok? Muy bien, ya el producto, ¿no? El cacao seco. No toda la mazorca, que es muy diferente, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Ya, entonces ahí está el ejemplo práctico. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ahora sí, ¿no? Hasta ahí con el diagnóstico inicial de análisis de suelo y necesidades del cultivo. Y todavía no vamos a tocar el tema de fertilización. Lo que sí vamos a entrar ya de una vez por todas es al manejo de podas en el cultivo de cacao. ¿Ya? Y tenemos principios generales de la poda. Y esto es importante conocer, ¿no? Por lo tanto, los principios básicos de una buena poda son los siguientes. Uno de ellos es para favorecer la estructura del árbol, eliminando ramas mal dirigidas o débiles. Ya, eso es uno. Sí, uno de los principios de la poda, en todos los frutales, no solamente en cacao. Y lo otro es, ¿no? La poda también sirve pues para controlar el tamaño y altura del árbol para facilitar la cosecha y otras labores. Por lo tanto, ¿no? Por ahí se preguntarán, ingeniero, ¿cuál es la altura ideal de la planta de cacao? ¿No? La altura ideal en el cultivo de cacao es 3 metros y eso nos facilita, ¿no? El tema de manejo, la cosecha y todas las labores culturales que se da en el manejo agronómico del cultivo. ¿Ya? Eso es 3 metros. Ahora, también otro de los principios de poda es, ¿no? Eliminar tejidos enfermos o secos para evitar focos de infección. Ya, entonces, eso también es importante, ¿no? Es necesario porque hay que entender que, ¿no es cierto? Vamos a mm, hablar también de lo que es la poda sanitaria, ¿no? Es nada más ni nada menos que ¿no? El de eliminar tejidos enfermos o secos, ¿no? Así es, entonces con la poda sanitaria no vamos a prevenir, vamos a evitar focos de infección. ¿Ya? Eso es. Y otro principio de la poda también es mejorar la entrada de luz y aireación en la copa. Así, la planta necesite una sombra parcial, no quiere decir que tiene que estar oscuro, ¿no? Sino también la planta pues necesita la entrada de luz y aireación. Ya luz más que todo para el tema de fotosíntesis, la aireación en la copa para el tema de prevenir propagación de enfermedades, especialmente como moniliasis, que se propaga rápidamente en humedad alta, ¿ya? Eso es. Entonces todo ello es importante, ¿no? O sea, estamos conociendo principios básicos de una buena poda, ¿eh? Claro que sí. También otro de los principios de poda es, ¿no? De hecho, nos dice para estimular la producción de ramas productivas, ¿ya? Estimular la producción de ramas productivas, como el Plagiotrópicas, ¿ya? ¿Ya? Así es, Plagiotrópicas. Entonces, eso es otra, ¿no? Así vamos a estimular, ¿no? Las ramas productivas que sean más para que tengamos, para obtener más producción. Y así también con la poda, pues vamos a evitar el debilitamiento excesivo del árbol, especialmente en plantas con poca sombra. ¿Ya? Eso es ejemplo. Un árbol con ramas entrecruzadas, ¿no es cierto? Ya, eso se tiene que eliminar. O chupones también, que crecen en parte baja, ¿no? Ya, las primeras ramas y las ramas que crecen hacia abajo.
que tendrá pues mala, prácticamente va a tener, se va a obtener mala distribución de luz y menos producción. Por lo tanto, con poda adecuada vamos a formar pues una horqueta con 4 a 6 ramas bien distribuidas, ¿ya? Eso es. Entonces ahí tenemos ya principios generales de la poda, ¿ya? Y con esto ahora sí, pues pasemos a conocer tipos de poda, ¿ya? Y no se preocupen, ¿dónde está la foto? En la siguiente vamos a ver, ¿ya? Aquí tenemos la parte descriptiva, ¿ok? Muy bien. Veamos la poda de formación. De hecho, la poda de formación, pues se realiza desde el primer año hasta antes del inicio de producción. Ya, eso es la poda de formación. Aquí en la fotografía inferior podemos visualizar, ¿no? La planta recién plantada, entonces ahí es donde se va a iniciar con la poda de formación, ¿ya? Así es. El objetivo de la poda de formación, pues, es dar forma al árbol, ¿no? Su propio nombre dice poda de formación. Entonces, es pues para dar forma al árbol, dejando un solo tallo central y una horqueta estructural, ¿no? Como ya mencioné, con 4 a 6 ramas principales. Y luego, pues, se eliminan chupones, ¿ya? Se eliminan chupones, ramas mal dirigidas, ¿no? Hacia abajo o hacia adentro, ramas entrecruzadas o muy juntas. Y la pregunta es, ¿no? ¿Con qué frecuencia se realiza la poda de formación? Anualmente, ¿no? Anual o en la etapa juvenil. Ya en la etapa juvenil. Entonces, eso es la poda de formación. Ahora, también tenemos la poda de mantenimiento, que de hecho pues se realiza 1 a 2 veces por año. Ya poda de mantenimiento. 1 a 2 veces por año, durante la etapa productiva mayormente. Donde mencionaba, ¿no? Cuando estamos en la etapa de floración, por ejemplo, porque después van a botar ya, por ejemplo, el fruto, ¿no? Ya vamos a tener, entramos al cuajado, obtenemos el fruto, entonces cuando la poda no es adecuada, no se van a desarrollar bien, vamos a tener mala calidad. Por esa misma razón, la poda de mantenimiento es importante y es durante la etapa productiva. Y el objetivo de poda de mantenimiento es conservar la estructura de la planta, controlar la altura y eliminar tejidos no productivos. ¿Ya? Eso es. Y de hecho, pues se eliminan, poda de mantenimiento, vamos a eliminar ramas secas, ramas dañadas y ramas enfermas. También vamos a eliminar igualmente chupones y retoño del tronco, ¿ya? Eh, También se eliminan pues ramas que impiden la ventilación o entrada de luz. Y las ramas muy altas o las ramas que crecen hacia abajo también van a ser eliminadas. De hecho, pues es ideal después de la cosecha, ya la poda de mantenimiento, uno es después de la cosecha o luego de podar árbol de sombra, ¿no? O sea, mm, son este, momentos, ¿no? Para la poda de mantenimiento. Así es. Ok, ahora eso es, ¿no? El segundo tipo de poda. Y lo otro es la poda de rehabilitación y saneamiento, ¿ya? Poda de rehabilitación y saneamiento es aplicable, ¿no? En plantaciones abandonadas o deterioradas, ¿ya? Entonces, el objetivo de podar o aplicar la poda de rehabilitación es prácticamente, pues, para recuperar la capacidad productiva de la planta de cacao, en donde en poda de rehabilitación vamos a eliminar ramas y árboles muertos o enfermos. También plantas demasiado densas o débiles y frutos deformes o afectados por enfermedades. Por lo tanto, esta poda puede ir pues acompañada
de fertilización correctiva y control fitosanitario. ¿Ya? Eso es, ¿ok? Muy bien. Y aquí tenemos, ¿no? En la fotografía, ¿no? La poda de formación, así más o menos tiene que quedar, ¿no? Dijimos de 4 hasta 6 ramas, ¿no? En este caso tenemos dos principales y de cada uno salen dos ramas, ¿ya? Y también tenemos ahí de mantenimiento, ¿no? Ya para que haya una buena iluminación, buena aireación. Y la otra es la ya de rehabilitación, cuando ya la planta, pues, ya tiene años, ¿no? Más, digamos, más de 12 10 años, entonces ahí de repente pues ya baja la producción, ¿no? Entonces sí, ya tiene que aplicarse, ¿no? La poda de rehabilitación. Entonces ahí tenemos los tres tipos de poda, ¿ok? Muy bien. Y es necesario también conocer herramientas de poda, uso y mantenimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, si no contamos con las herramientas pues adecuadas, va a ser difícil ¿no? La actividad de poda. Por lo tanto, las herramientas adecuadas pues aseguran cortes limpios. Además, eh, con las herramientas adecuadas vamos a evitar dañar a las plantas, ¿no? Y tenemos las herramientas siguientes. Eh, Primero que todo, lo primordial tenemos a tijera de podar. Ya tijera de podar, ¿no? Ahí está. También ahí lo tenemos el serrucho también que es importante, ¿no? Para ramas de mayor grosor, ¿ya? Y por otro lado, tenemos también lo que es el machete, ¿ya? O lo que es ¿no? Desgarretadora. ¿Para qué? ¿No? Para cortes en ramas grandes o bajas. Así es. Y hablemos también de lo que es mazos, ¿no? Para la eliminación de ramas duras o chupones. Ya, entonces, incluso tenemos motosierras, ¿no? Eh, Sierras eléctricos manuales, ¿no? Que son ya, digamos, que ayuda bastante, ¿no? Eso es. Y sobre todo, pues las recomendaciones respecto a las herramientas de poda, el hecho es, pues, lo siguiente, ¿no? De hecho, hay que mantener las herramientas afiladas y limpias. Ya hay que mantener afiladas y limpias. También hay que desinfectarlas regularmente para evitar transmisión de enfermedades. Y aplicar, ¿no? La pasta protectora. Ya tenemos varios productos, ¿no? El cicatrizante agrícola que se conoce o como pasta protectora. Por ejemplo, un nombre comercial de pasta protectora, hablemos, por ejemplo, de Sanix, ¿no? Ya. Y lo más recomendable es el tipo cicatrizante natural o también sea pues orgánico, ya en cortes grandes. Ok. Muy bien. Eh, Ahora pasemos, ¿no? A conocer las épocas recomendadas para podas y relación con fases fenológicas, ¿ya? Muy bien, aquí vamos a aclarar mejor, ¿ya? Por lo tanto, pues la sincronización con el ciclo fenológico del cacao, de hecho, es clave, ¿no? Para maximizar el beneficio de la poda en el cultivo de cacao. Y ya sabemos, ¿no? Tipos de poda. Y ahora también veamos, pues, en relación a lo que es el momento recomendado en la relación con fenología, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que tenemos es la poda de formación y esto se aplica, ¿no? En los primeros años, ¿no? En la etapa preproductivo. Ya, y la relación con la fenología, de hecho, es, ¿no? La fase de crecimiento vegetativo, ¿no? Ahí tenemos en la primera fotografía, ¿no? Fase de crecimiento vegetativo. Y después ya tenemos la poda de mantenimiento, ¿ya?
Y el momento adecuado, ¿no? Es, ¿no? Luego de la cosecha o poda de sombra. Y esa poda de sombra, lo que les mencionaba, ¿no? Como poda de sombra para, digamos, para mejorar se realiza, ¿no? Para mejorar eh, el ciclo fotosintético. Así es, ¿ya? Muy bien. Y la fase de post cosecha, ¿ya? La post cosecha. Y también tenemos la de rehabilitación, ¿no? De hecho, que es en julio y agosto, ¿ya? La de rehabilitación, el momento recomendado es en julio y agosto, en época seca o pre-lluvias, o sea, antes de entrar a lo que es em, a la época de lluvia, ¿no? Antes que se presenten las precipitaciones pluviales. ¿Ya? Y esto, la de rehabilitación, de hecho, es antes de floración, importante. Muy bien. Y tenemos el ejemplo práctico, ¿ya? El ejemplo práctico de las podas, por ejemplo. No, hay que realizar una poda de mantenimiento en mes de agosto, ya donde no vamos a tener lluvia. Es seguida de poda de mantenimiento, ¿no? Este, bueno, normalmente antes de la poda, de lo que es de poda de mantenimiento, se realiza lo que es la fertilización orgánica, que de hecho también vamos a ver, ¿no? Cuando llegamos a la parte de fertilización, ¿ya? Entonces, primero se realiza en mes de agosto, ¿no? Lo que es la fertilización orgánica, ¿no? Con guano más roca fosfórica. ¿Para qué? Para que Más ayude fechas, el vale. tema de la raíz, ¿no? De esas piedras. Espera, que termine mi clase, pues. Bien, a ver, por lo tanto, no, esta práctica, ¿no? El de realizar la poda y la fertilización orgánica, pues mejora la respuesta del cultivo antes de la floración pequeña de octubre. ¿Ya? Eso es, ¿ok? Muy bien. Ok. Ya entonces hasta ahí con el manejo de podas en el cultivo de cacao. Y ahora sí vamos a entrar ya a conocer fundamentos de nutrición vegetal y diagnóstico nutricional. Entonces, primero empecemos conociendo elementos esenciales para el desarrollo del cacao. Y sabemos, ¿no? Las plantas de cacao, de hecho, requieren 17 elementos esenciales, ¿ya? Así es. Y divididos ¿no? En macronutrientes primarios, macronutrientes secundarios y los micronutrientes. En macronutrientes primarios tenemos a nitrógeno, ¿ya? Para el crecimiento vegetativo, ahí está síntesis de proteínas, ¿no? El fósforo, ¿no? Para la formación de raíces, la floración y cuajado de frutos, y el potasio, ¿no? Ahí está la regulación hídrica, el desarrollo del grano y la resistencia a enfermedades. Eso es, ¿ok? Muy bien. Cada elemento tiene su función, ¿no es cierto? Y también tenemos macronutrientes secundarios. Ahí está el calcio, magnesio y azufre. Calcio ayuda bastante en la estructura celular y la división celular, mientras que el magnesio es el componente de la clorofila y lo que es fotosíntesis. ¿Ya? Así es. Y tenemos también el azufre, ¿no? En síntesis de aminoácidos y enzimas. Y por otro lado tenemos micronutrientes. Ahí está el hierro, zinc, boro, cobre, manganeso y lo que es el molibdeno, entre otros, que de hecho pues participan en reacciones enzimáticas, la polinización y metabolismo hormonal. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien, entonces ahí acabamos de conocer elementos esenciales para el desarrollo del cacao.
Ya, muy bien. Ahora vamos a conocer lo que es la remoción de nutrientes por el cultivo. A ver, el cacao, cabe señalar que el cultivo de cacao extrae grandes cantidades de nutrientes del suelo, ya especialmente al producir frutos. Ahí extrae bastante. ¿Ok? Muy bien. A ver, eh, tenemos el ejemplo, ¿no? De lo que es la remoción de nutrientes por el cultivo de cacao. Por decir, por cada, por cada 1.000 kilos de cacao seco, se remueven aproximadamente lo siguiente, y lo hemos visto en la anterior como ejemplo, ¿no? En la introducción. Pero como estamos entrando específicamente o vamos a tocar la parte de fertilización, vamos a recordarnos. Ya, ahí está la tabla. Entonces, ¿no? En 1.000 kilos de cacao seco, prácticamente se remueven aproximadamente nitrógeno 44 kilos, fósforo 10 kilos, potasio 77 kilos. ¿Ya? Eso es. Dato clave. Si las cáscaras se dejan en el campo, pues se puede reciclar hasta 24 kilos de lo que es el potasio y 2 kilos de nitrógeno y 5 kilos de lo que es el fósforo. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, pues estas extracciones deben compensarse con fertilizantes orgánicos o químicos para evitar el agotamiento del suelo. ¿Ya? Así es. Muy bien. Ya, entonces hasta ahí con remoción de nutrientes por el cultivo. Ahora, también es necesario recordarnos de síntomas visuales de deficiencias nutricionales en el cultivo de cacao, ¿no? Por lo tanto, pues las deficiencias nutricionales en cacao se manifiestan en el follaje y la arquitectura de la planta. Y algunos síntomas frecuentes tenemos, ¿no? Por ejemplo, en los macronutrientes, ahí está el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, presenta síntomas diferentes, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno, vamos a encontrar hojas pálidas, crecimiento lento, enanismo y, ¿no? Se acentúa con alta luz prácticamente. Entonces ahí está, ¿no? Del nitrógeno, por ejemplo, aquí tenemos en la figura, ¿no? Y la primera aquí, bueno, es figura número 5 donde tenemos, ¿no? La evolución de los síntomas de deficiencia de nitrógeno en el cultivo de cacao. Ya, eso es. Muy bien. También tenemos el de fósforo. Ya, cuando vamos a tener deficiencia de fósforo, vamos a visualizar hojas pequeñas, bordes quemados, color verde oscuro. Ya, igualmente aquí tenemos la deficiencia de fósforo, ¿no? Y del potasio, ¿ya? En el potasio vamos a encontrar, ¿no? Amarillamiento marginal, ¿ya? Bueno, aquí no sé si se logró ver, después ya forma un color oscuro, ¿ya? Ya, marrón oscuro, de hecho. Entonces lo que vamos a encontrar es amarillo marginal, necrosis en bordes. A ver, vamos a marcar ya, porque de repente no logran visualizar. Aquí está. Aquí está la hoja y podemos ver bien claro, ¿no? Este, lo que es el necrosis en borde de las hojas, la caída prematura de las hojas. Se caen las hojas. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Por la deficiencia de potasio en el cultivo de cacao. Muy bien. Y tenemos también deficiencia de calcio, ¿ya? Y la deficiencia, por deficiencia de calcio vamos a visualizar, pues, necrosis en hojas nuevas y muerte de brotes de formación apical.
¿ya? Muerte de frutos y lo que es la deformación apical. Por deficiencia de magnesio se va a ver clorosis, ¿no? Clorosis intervenal en hojas viejas, mayormente, ¿ya? Clorosis intervenal en hojas viejas, que es muy diferente, ¿no? Con necrosis en casos severos. Ahora, ¿qué pasa por la deficiencia de azufre? ¿Ya? Mientras que por deficiencia de azufre vamos a ver, ¿no? Hojas jóvenes amarillas sin reducción en tamaño y puede confundirse con lo que es el nitrógeno. Eso sí, ¿ya? Muy bien, ¿ok? Bien, entonces ya ahí tenemos los síntomas visuales de deficiencias nutricionales, especialmente de macronutrientes. Y ahora veamos las deficiencias de micronutrientes, ¿ya? Y ahí tenemos ejemplo de boro, zinc y hierro, ya que son los representativas de micronutrientes, ¿no? Por lo tanto, el boro, por ejemplo, por deficiencia de boro vamos a encontrar ya hojas nuevas, deformes, ¿ya? Em, también encrespadas y frutos mal formados o sin semilla. Aquí tenemos, ¿no? Em, cuando se encrespan, ya luego caen. Pero aquí bien claro podemos ver, por ejemplo, la deformación del fruto, ¿no? Ahí tenemos fruto deformado, ¿no? Aquí también. ¿Esto es por qué ocurre? Por deficiencia de boro, ¿ya? Así es. Y después también tenemos zinc, ¿no? Por deficiencia de zinc se va a ver clorosis intervenal, ya hojas muy, ¿no? Hojas pequeñas, ¿no? Y estrechas, enrolladas en espiral, ¿ya? Así es. Ahora, el tema de hierro también, ¿no? Por deficiencia de hierro también vamos a encontrar hojas jóvenes cloróticas con nervaduras verdes, ¿no? Lo que es el clorosis intervenal. Ejemplo visual, a ver, de potasio, creo que lo hemos visto, ¿no es cierto? Como hemos visto, ¿no? La deficiencia, en deficiencia de potasio, las hojas presentan parches amarillos cerca de los bordes que protegen a lo que es necrosis y las hojas viejas caen fácilmente. Ya, eso es lo que ocurre por las deficiencias, ¿no? Eso es, ¿ok? Muy bien. Ya, seguimos, ¿no? Seguimos. Ahora conozcamos lo que es la intervención, ¿no? De, para poder, para entrar a lo que es la fertilización. De hecho, como ya le mencionaba, primero tenemos que empezar por el análisis de suelo y foliar, ¿no? Para entrar a la fertilización. Pero a la vez tenemos que saber la interpretación. Y si no sabemos la interpretación, igual tenemos que acudir a un especialista en suelos para que nos los, ¿no? Para que pueda interpretar nuestro análisis de suelo, nuestra ficha. Por lo tanto, en análisis de suelos, pues eh, tenemos parámetros, ¿no? Y sabemos que es el primer paso, ¿no? El análisis de suelo es el primer paso antes de iniciar un plan de fertilización. Por lo tanto, el análisis de suelo nos permite conocer el nivel del pH del suelo y sabemos que lo ideal es de 5.5 a 6.5. La acidez del suelo para el cultivo de cacao tiene que ser inferior a 1.5 semol, ¿no es cierto? Ya cuando es mayor, ya de hecho tenemos que aplicar ya cal, ¿ya? Tenemos que aplicar ya cal. Así es. ¿Ok? Muy bien. Y también con el análisis de suelo vamos a obtener datos de niveles de nutrientes disponibles. Y aquí tenemos ejemplo en nuestra tabla. Y ahí tenemos un cuadro de referencia de análisis de suelo. Bueno, más que todo el parámetro que hay que saber. Por lo tanto, aquí el parámetro, ¿no? Por ejemplo, el tema del pH del agua, tenemos eh, cuando es inferior, ¿no?
Cuando es menor a 5 es muy bajo y es ácida. Es medio cuando es 5,1 a 6. Cuando es mayor a 6 ya es muy alto. Igualito en lo que es el calcio, ¿no? Ya cuando es menor a 3 bajo, 3 a 8 es medio. Cuando es mayor a 8 ya es alto. En magnesio, bajo es cuando es menor a, ¿no? 0,8, medio es de 0,8 a 2 y es alto cuando es mayor a 2. Y en lo que es el potasio, es bajo cuando es menor a 0,2, medio es de 0,2 a 0,4 y es alto de 0, no, mayor a 0,4. Ya, igualmente el fósforo, que de hecho el parámetro se mide, ¿no? En miligramos por litro, donde vamos a tener, o vamos a decir, cuando es menor a 10 va a ser bajo, de 10 a 20 es medio y mayor a 20 es muy alto. Entonces son los parámetros que tenemos que conocer, ¿no? Para la interpretación del análisis de suelo. Por lo tanto, este, digamos, en nuestra interpretación, ¿no? Sabemos ya el parámetro, ¿no? Pero nuestro análisis de suelo nos sale el pH menor a 5. ¿Y cuánto es el pH ideal que dijimos? Es de 5,5 a 6,5. Entonces, si el pH del suelo es bajo, ¿no? O sea, el suelo está ácido, entonces tenemos que aplicar lo siguiente. Cuando es inferior o menor a 5 de pH, vamos a aplicar 3 a 5 toneladas por hectárea de cal dolomita para neutralizar acidez y aportar calcio y magnesio. ¿Ya? Eso es. Ya, muy bien. Y luego se hace lo que es el análisis foliar. Por lo tanto, pues el análisis foliar, ya, el análisis foliar permite identificar deficiencias que no se ven en el suelo, especialmente en micronutrientes. Y pues se hace recolectando hojas jóvenes para sanar análisis en laboratorio. ¿Ya? Eso es, ¿ok? Muy bien. Ya, entonces hasta ahí con los fundamentos de nutrición vegetal y diagnóstico nutricional. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasemos a lo que es la fertilización química del cacao. ¿Ya? Fertilización química del cacao. Conozcamos principio de la fertilización mineral. Primero es el diagnóstico previo, ¿no? Por lo tanto, cabe señalar que todo plan de fertilización debe partir de un análisis de suelo, como lo hemos dicho, y si es posible, de análisis foliar. ¿Ya? Así es. Luego tenemos el balance de nutrientes. ¿Ya? Balance de nutrientes, lo que es NPK, que de hecho deben aplicarse en proporciones adecuadas para evitar desequilibrios nutricionales. ¿Ya? Así es. Y veamos también lo que es la eh, interacción con luz y sombra. ¿Ya? Así es. Interacción con luz y sombra. Tenemos, ¿no? Lo que es la mayor luminosidad. De hecho, por decir, cuando tenemos mayor luminosidad, vamos a tener este, una buena, eh, ¿no? Lo que es la absorción de carbono. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Además, en cuanto a lo que es la interacción con luz y sombra, ¿no? Cuando hay mayor luminosidad, menos sombra, entonces, de hecho, pues implica mayor respuesta a la fertilización. Entonces, eso también es importante, ¿no? Es uno de los principios de la fertilización mineral. Por eso se realiza, ¿no?
La poda, ¿lo hemos visto? Claro que sí. Mayor luminosidad y menos sombra, entonces implica mayor respuesta a la fertilización. Eso es. O bien se fertiliza juntos o seguidamente, ¿no? Después de fertilización se realiza la poda. Lo que hemos visto de ¿no? la poda este, de mantenimiento más que todo. Ya, después tenemos la sustitución de nutrientes extraídos, lo que se deben reponer los nutrientes extraídos en cosechas para evitar empurecimiento del suelo. Ejemplo, una cosecha de 1000 kilos de cacao, ya lo hemos dicho, pues ¿no? Seguimos con esto porque estamos entrando a lo que es la fertilización química del cacao. Entonces, recordemos de vuelta, ¿ya? Entonces dijimos 1000 kilos de cacao seco extrae aproximadamente 44 kilos de nitrógeno, 10 kilos de potasio, 77 kilos de potasio, ¿no? 10 kilos de fósforo y 77 kilos de potasio, disculpe. Entonces, eso sería, ¿no? Eh, la cantidad eh, que extrae, ¿no? Entonces, eso se tiene que tener como un base fundamental para el cálculo de requerimientos y formulaciones recomendadas. Entonces, aquí tenemos, ya aquí tenemos las formulaciones recomendadas. Por lo tanto, el requerimiento de los fertilizantes, de hecho, pues depende de la edad del cultivo y los resultados del análisis de suelo. ¿Ya? Así es. Y tenemos las formulaciones comunes. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la 60-90-60 de NPK para plantones jóvenes, o sea que aún no han entrado a la producción, ¿no? A la producción masiva, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Porque de los 5 años ahí es donde que entra. Ah, de 5 a 4 años aproximadamente. Entonces, para menores de 4 años, hablemos así, la dosis de NPK es 60-90-60 para plantones jóvenes. ¿Ya? Así es. Ya es una formulación común, ¿no? O sea, sin, digamos, sin análisis de suelo, ¿no? Que podemos aplicar eso. Pero si nosotros ya trabajamos a base de análisis de suelo, ahí cambian las cosas. Eso sí. Ya, muy bien. Luego tenemos 100, ya, 100, eh, 140 y 100 de NPK. O sea, 100 de nitrógeno, 140 de fósforo y 100 de potasio. Para árboles en producción mayores a 4 años. Y también se usa el compuesto de triple 12, ¿no? 12-12-12. O 15-15, el triple 15 de NPK balanceada. Eso es, ¿ya? Son las formulaciones comunes según la edad de la planta. Ahora, tenemos dosis estándar, por ejemplo. Y entonces de estas, ya tendríamos ya este NPK compuesto, ¿no? Preparado, ¿no? 60-90-60 ya está preparado. 100-140-100 también está preparado. 12-12 también está preparado, ok. ¿No? Entonces ahora, ¿qué cantidad entra por planta? ¿No? Esa es la pregunta de muchos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el dosis estándar es de 50 a 60 gramos por planta en la etapa inicial, aumentando progresivamente a 180 a 200 gramos por planta en producción. Ya está. Pero esto es para personas que no tienen pues acceso a laboratorios, al análisis de suelo y todo ello, porque estamos guiándonos con las formulaciones comunes. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Y veamos el caso práctico de cálculo. Por decir, para balancear nutrientes, pues si se requiere 27,5 kilos por hectárea de nitrógeno, y se dispone de fertilizantes el triple 15, ¿no? Entonces,
no, 7,5 kilos de nitrógeno por saco de 50 kilos. Eso es lo que vamos a tener. ¿Ya? Así es. Por lo tanto, tenemos sacos necesarios, ¿no? ¿Cuántos sacos vamos a necesitar? Si estamos diciendo, ¿no? A ver, vamos a ir marcando, ya para entender mejor. Ya, entonces, por si requieren, ¿cuánto? 27,5 kilos por hectárea de nitrógeno. Ya, ahora, em, 7,5 kilos de nitrógeno vamos a tener en 50 sacos. ¿Qué hacemos? Lo que vamos a hacer es el valor de requerimiento, que es 27,5, ¿no? Los pasamos y lo dividimos por ¿no? Lo que tenemos por 50 sacos, el que serían 70, no, disculpen, 7,5 kilos. Entonces lo dividimos y ¿cuánto sería por hectárea? O sea, si queremos sacar por sacos, esta. ¿Cuánto? 3,7 sacos por hectárea. ¿Ya? Eso es. Así es. ¿Ya? Así se saca. Ahora, para potasio, tenemos, por decir, ¿no? 3,7 sacos, ¿ya? Por prácticamente, en este caso, vamos a hablar del requerimiento para el potasio, em, que tendríamos, ¿no? Aquí no es 27 sino 6,23 kilos, ¿ya? De potasio por saco, ¿ya? Ok, entonces ahí tenemos datos por saco. ¿Cuánto sería total? 23 kilos prácticamente. Entonces el requerimiento va de lo siguiente, el requerimiento entonces es, ¿no? Lo que es 123,2 kilos de lo que es el potasio. Ya en los tres sacos ya tendríamos, ¿no? Pero como es el requerimiento y lo vamos a restar con lo que ya tenemos, entonces ¿cuánto faltaría? ¿No? Faltarían prácticamente 100,2 kilos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Prácticamente vamos a complementarnos específicamente con un fertilizante que traiga más potasio. Por ejemplo, el sulfato de potasio. ¿Ya? Sulfato de potasio, ahí trae 50 de lo que es el potasio. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿no? Es un saco que de hecho va a ser igual a 20,75 kilos de potasio, ¿no? Y donde, de hecho, vamos a trabajar, reemplazar valores para ello, ¿no? 100, ¿no? Lo que falta, ¿no? 100,2 kilos, dividida por el saco que vamos a tener, ¿no? La cantidad de potasio. Ahí está, entonces lo pasamos, lo dividimos 100,2 entre 20,75, lo que tenemos por saco, y obtendríamos em, 4,8 sacos por hectárea. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien, entonces son caso práctico de cálculo, ¿no? Para sacar. ¿Ok? Muy bien. Bien, ahora pasemos a lo que son programas de fertilización por etapa del cultivo. ¿Ya? Así es. Por lo tanto, em, tenemos, ¿no? La etapa de 1 a 2 años, que es la etapa juvenil de la planta, donde tenemos los requerimientos nutricionales, ¿no? Por decir, de primer año a 2 años, que es la etapa juvenil, va a requerir 136 kilos por hectárea de nitrógeno, 14 kilos por hectárea de fósforo y 151 kilos por hectárea de potasio. Ya de 1 a 2 años eh, de prácticamente de, de, de vida, ¿no? La planta, una vez que se ha plantado.
Ahora, la etapa del cultivo también tenemos, ¿no? El inicio de producción, que es de 3 a 4 años aproximadamente, ¿ya? Donde vamos a tener el requerimiento 212 kilos por hectárea de nitrógeno, 23 kilos, ¿ya? 23 kilos por hectárea de fósforo y 321 kilos por hectárea de potasio, ¿ya? Eso es de 3 a 4 años. En la etapa de madurez ya cuando es mayor a 5 años, ahí ya aumenta mucho más. Y entonces vamos a necesitar 400 kilos por hectárea de nitrógeno, 50 kilos por hectárea de fósforo y 450 kilos por hectárea de potasio. ¿Ya? Así es. Muy bien. Entonces, de hecho, esto es por etapa, ¿no? Por lo general que requiere. Y ahora es, como siempre les he mencionado, tiene que ser las fertilizaciones a base de análisis de suelo. ¿Ya? Mínimo, ¿no? Y lo otro es análisis foliar, que de hecho también hay que tener acceso al laboratorio. Entonces, a mayor edad y productividad, pues la planta va a tener mayor necesidad nutricional. Por lo tanto, el programa debe ajustarse a densidad de siembra y fertilidad inicial del suelo. ¿Ya? Así es. Y veamos, el manejo del nivel de pH y encalado de suelos ácidos. ¿Ya? Y un suelo ácido, si lo hemos dicho, ¿no? Que es inferior a 5.5, eh, lo cual pues limita la disponibilidad de nutrientes y la actividad microbiana, ¿ya? Eso es. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es la corrección mediante encalado con carbonato de calcio o caldolomita, ¿ya? Entonces, eh, tenemos el cálculo de encalado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo calculamos eh, lo que es para el encalado? Entonces lo que vamos a tener es el porcentaje, ¿no? Ya tenemos que saber el porcentaje del ácido del suelo, ¿ya? Que va a ser igual, ¿no? Para el encalado, ¿cierto? Para corregir la acidez dividida, lo que es el nivel del pH, ¿no? O lo que se va a adquirir, lo que es sí, y multiplicado por el 100. Entonces, por decir, ¿no? Lo que se va a aplicar es hasta 3.11 toneladas por hectárea de cal para neutralizar, ¿no? La acidez alta que tiene el suelo, ¿ya? Entonces, cuando es, ¿no? Inferior a 5.5. Entonces, en suelos con pH menor a 5 ya se requiere ya encalar, de hecho, antes de fertilizar, ¿no? Para corregir, porque si nosotros lo aplicamos, los fertilizantes, ¿no? Sin corregir el pH, mayormente en suelos pH se encuentran metales pesados, especialmente el aluminio, que bloquea pues la absorción de otros nutrientes. Y ciertos nutrientes em, carecen en el suelo, ¿ya? Y por lo tanto es importante la corrección de lo que es ¿no? La corrección con cal agrícola, no lo que es caldolomita en sí, ¿no? O el carbonato de calcio. Eso es. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ahora veamos lo que es las épocas, ¿ya? Las épocas estratégicas de aplicación. Ok, muy bien. Ahora veamos lo que es las épocas estratégicas de aplicación, a lo que es el fraccionamiento anual. Y cuando hablamos lo que es este fraccionamiento anual es la aplicación por partes, no solamente se va a aplicar pues una vez o dos veces anuales, sino en varias partes. ¿Para qué? O para aprovechar mejor los nutrientes. A ver, tenemos un comentario. Arturo nos comenta.
Ok, ya. Menciona que hay que detallar el tema del cálculo de encalado. Ok, veamos. A ver, un ejemplo vamos a desarrollar mejor. A ver, aquí o vamos a regresar. A ver, aquí nos tenemos espacio o no tenemos. Aquí mejor, ¿ya? Muy bien. Ujú. Y el color. No. Ok, ahí es. Ya, muy bien. A ver, lo que vamos a hacer, por decir, se trabaja mayormente por porcentaje, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por decir, las toneladas se va a sacar por lo que es la cal por hectárea y la cantidad a encalar a aplicar por hectárea. ¿Ya? Así es. A ver, unos datos. Veamos unos datos. A ver, vamos a trabajar. Más que todo, a ver, lo que tenemos que hacer es saber primero, obviamente tenemos que tener el dato del pH, ¿no? Por decir, tenemos la acidez 4,8 de ácido, ya, vamos a suponer. A ver dónde está para marcar. En esto. Ya, supongamos que el nivel del pH, color negro, ok, es 4, uf, muy grueso. A ver, entonces, marquemos de vuelta, a ver. Ya, dijimos 4,8, ¿no? Pero si pierde, ¿qué pasó? Ahí, ok, ahora sí no. Ya, muy bien. Ya, eso sería el nivel de pH. Voy a tratar de escribir ahí. Ya, entonces, eso es lo que estamos teniendo, ¿no? Y ahora, por otro lado, también tenemos que conocer, ¿no? Lo que es el calcio, que cuánto trae por kilo de cal, por decir. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, lo que es el calcio, ¿no? El semol que es de 3,0 de lo que es del calcio, ¿no? Que normalmente se mide por semol. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya teniendo los datos y también tenemos que conocer lo que es la densidad aparente del suelo, ya normalmente la densidad aparente del suelo es pues 1,2, ya, por gramos por centímetros cúbicos, ya, así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es calcular lo que es la capacidad de intercambio catiónico. ¿Y cómo lo representamos? La capacidad de intercambio catiónico de esta manera. Ahí tenemos la capacidad de intercambio catiónico, que va a ser igual a lo que es calcio, ¿ya? Más, de hecho también aquí vamos a hablar de lo que es el magnesio, que influye, ¿no es cierto? Ya, entonces eso es la fórmula, más lo que es el magnesio, más lo que es el potasio y más la acidez, ¿ya? Más la acidez. De hecho, ya también dimos, ¿no? El valor, ¿no es cierto? Valor de acidez, cuánto es, ¿no es cierto? Ok. A ver, entonces lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar valores, ¿ya? Entonces, lo que es la capacidad de intercambio catiónico va a ser lo siguiente. Esto lo bajamos nada más. Entonces va a ser igual, lo reemplazamos valores de hecho, este es un proceso ya así específico, ¿no? Para ser más eficientes, el valor de lo que es el calcio, que les decía que es 3, ¿no? Ya aquí está el dato, ya, 3,0.
más de lo que es el magnesio, también hay que tener el dato por teoría, ¿no? Ya lo que es el 0.7 semol, ¿no es cierto? Aquí aplicamos 0.7, ya, más de lo que es el potasio. En este caso, igual por semol, que serían 0.3. Ya, eso es. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya. Ahora ya tendríamos ¿no? Los datos, ¿no es cierto? Ya prácticamente, y más la acidez, ¿no es cierto? Que sabemos que es 4.8. O sea, digamos que eso es lo que nos ha salido del análisis de suelo. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿no? Calcular la saturación de acidez actual. O sea, para determinar cuánto satura la acidez actual. ¿Qué satura? No, obviamente satura no bloquea, en otras palabras, a lo que es los nutrientes y todo ello. ¿Ya? Entonces, de la saturación vamos a sacar por porcentaje, ¿no? Esto es la saturación actual en porcentaje. ¿Ok? Muy bien. Entonces, va a ser igual, ¿no? La saturación actual va a ser igual a lo que es la acidez, que ya directo ya vamos a ver, no, importante conocer mejor, ¿no? La fórmula, la acidez, ¿ok? Muy bien, la acidez sobre lo que es capacidad de lo que es el intercambio catiónico, ¿ya? Igual ahí lo representamos en capacidad de intercambio catiónico, ¿ok? Que va a ser multiplicada por 100, ya el 100%. Ya, entonces lo que vamos a hacer es eh, igual reemplazar datos. Ya vamos a reemplazar datos. Entonces, a ver, igual bajamos esto, el porcentaje de lo que es la saturación actual, ya. Entonces, el del CMOL, que es la acidez, ya que estamos sacando ya de los datos, ¿no? En teoría, ¿no es cierto? Que va a ser prácticamente 2.5 de CMOL, ya con carga positiva, más, ¿ya? Y esto, de hecho, vamos a sacar por kilogramos, ¿ya? Muy bien. Y la dividida como es lo que es la capacidad de intercambio catiónico efectiva, que serían, ¿no es cierto? ¿Cuánto? 6.5 decimol. Ok. Ya igual con carga positiva, todo es con carga positiva por kilos. Ok. Muy bien. Multiplicada por 100. Entonces, prácticamente dividiendo estos valores, ¿no es cierto? Y no multiplicar, de hecho, esto con esto se van, ¿cierto? Y lo multiplicamos por 100. Lo que vamos a obtener, como es por porcentaje, es prácticamente ya 38, ya 38.46%. Así es, ¿ya? 38, 38.46% sería, ¿no? Lo que es la saturación de acidez actual. Ese porcentaje es la saturación actual con el pH de 4.8. Ahora, ¿qué vamos a por ejemplo? Un valor recomendado es 15%, ¿ya? De lo que es la saturación de acidez. 15% para el cultivo de cacao, ¿ya? 15%. Eso sería lo adecuado. Pero, ¿con cuánto estamos? Con 38.46%. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, para ello, para aplicar la fórmula para calcular la dosis de cal, que vamos a abrir otra, ¿no? Mm,
Ya, otra pizarra aquí para ver mejor. Ya, ya, hasta ahí para hallar esto prácticamente el porcentaje de lo que es la saturación, ¿no? Saturación de acidez, ¿no es cierto? Ya, entonces, eso es lo primero que tenemos que saber para calcular. Ya, eso es el primer paso, ya que no me pide la especificación, eso es lo primero que tenemos que hallar, ¿ya? Muy bien, ahora cambiemos de color a blanco y veamos. Entonces, para aplicar, ¿no? La dosis de cal, lo que vamos a hacer es primero las toneladas de cal por hectárea, ¿no? Toneladas de cal por hectárea. A ver, esto es cal, a ver. Uf, no se escribe muy bien. Ok, pero esto hay que tener en cuenta que es toneladas de cal por hectárea. Ok, muy bien. Ahora, esto va a ser igual, ¿no? ¿A cuánto? Va a ser igual prácticamente, ¿no? El porcentaje que hemos sacado aquí, ya, el 38,46. Entonces, igual a 30 no, 38, a ver, punto 46. Es el porcentaje de la saturación. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Menos el 15. ¿Y el 15 cuál es? Es la deseada, ¿no? Es lo que queremos. 15% es para el cacao lo adecuado. ¿Ya? Y esto lo cerramos prácticamente, ¿ya? Y multiplicamos por ¿no es cierto? Lo que queremos obtener en este caso es parte también, o sea, como estamos hablando de subir el nivel del pH, entonces hablemos de 6,5, ¿no? Con el mayor, ¿ya? Muy bien. Este es por, a ver, no es menos. Este es por, ¿ya? Muy bien. Y sobre, ¿cuánto? El 100%, ¿no es cierto? Ya, 100%. Multiplicada por ¿no es cierto? A ver, en este caso también que es parte de la fórmula, ya vamos a tener el 85%, que nunca va a ser 100% obviamente, ya sobre 100, ¿ok? Muy bien. Ahora, toneladas de cal por hectárea. O sea, seguimos, ¿no? Esto baja el dato y simplemente veamos ¿no? Los resultados. Ya entonces, multiplicando, ¿no? O mejor dicho, restando el 38,46 menos 15%, ¿no? Lo que tenemos con lo que requiere el cultivo de cacao lo restamos. Entonces, ¿cuánto vamos a obtener? 23, ¿no es cierto? Punto 46. Ya, eso es el valor que vamos a obtener. Multiplicado, seguimos bajando el valor 6,5. ¿Ok? Muy bien. Sobre, ¿no? Bajamos el dato, igual el 100 multiplicado, que esto cuando nosotros dividimos 85 entre 100 vamos a obtener 0,85. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Y igual seguimos, ¿no? Con esto. Entonces seguimos hallando, ¿no? Ahora multiplicamos el 23,46 por 6,5. Entonces, ¿cuánto sería? ¿No? A ver, serían 152,49. ¿Ya? Así es. Esto también igual lo multiplicamos y nos sale, a ver cómo es con 0,85 nos sale, ¿no? 85, ¿ya? 85. Como es con cero, ¿ya? Nos sale un dato exacto de 85. ¿Ya? Entonces, aquí sí, ya teniendo estos datos dividiendo, vamos a obtener la cantidad a aplicar. Entonces, toneladas de cal por hectárea serían igual, ¿no? Dividiendo
152,49 sobre 85 serían 1,79, ¿ya? Toneladas por hectárea. Esto sería la cantidad a aplicar. Eso es el proceso. Ya, entonces, importante, ¿no? Lo que tenemos que saber, lo que es la acidez, ¿no es cierto? También los valores de lo que es del cal agrícola, ¿no? Lo que trae. Además, lo que es la capacidad de intercambio catiónico efectiva. La cantidad a aplicar. ¿Ya? Entonces, ¿con cuánto hemos trabajado? Con 4,8 o lo que es 4,8. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya? Entonces, ahí está el proceso, aunque un poco desordenado porque con el mouse no se puede trabajar bien, ¿no? Como en la pizarra real, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, se pueden tomar la captura, ya, y vamos a continuar. Ok, muy bien. Ya, vamos a continuar. Como estamos con la hora. Bien, a ver, ahora sí veamos las épocas estratégicas de aplicación, ¿no? Lo que es el fraccionamiento anual. Por lo tanto, para mejor absorción de nutrientes no, esto nos sirve, ¿no? Para mejorar la absorción de nutrientes y así también evitar pérdidas por lixiviación o volatilización. Entonces, la fertilización, pues tenemos que dividirlo en varias aplicaciones al año, ¿ya? De hecho, en relación al ciclo fenológico del cacao, ¿ya? Tenemos lo que es el plan típico de 4 aplicaciones anuales. Ahí tenemos mes, la fenología y lo que es la acción recomendada. Por ejemplo, el mes adecuado, según la fenología, tenemos enero-febrero, la cual es la etapa de post cosecha y brotación, donde tendríamos la primera aplicación, ya en proporciones. Y no me pregunten por ahí qué cantidad aplicamos, ya lo hemos visto, qué cantidad por hectáreas anuales, ¿no? ¿No es cierto? Hemos visto en las anteriores tablas. Entonces, eso nada más lo vamos a proporcionar. Ya, como estamos hablando de 4 aplicaciones, simplemente lo divido el total en 4, ya está. Entonces ahí voy a tener mi fraccionamiento anual. Ya, ahora otra aplicación, abril-mayo, floración en cosecha grande, ¿no? La segunda aplicación, ¿ya? Así es. Y del julio a agosto sería también, ¿no? La post cosecha y la poda, que es la tercera aplicación más ya enmiendas orgánicas. El otro sería en octubre y noviembre, en floración cosecha pequeña. Sabemos que en cacao se presentan dos, ¿no? O sea, la floración grande y la floración pequeña, que normalmente se cosecha 2 veces, ¿eh? Y lo cual ya sería la cuarta aplicación. Entonces, eso es bastante, digamos, una buena práctica, eh, ¿no? Como una estrategia de aplicación, lo que es el fraccionamiento anual, ya los momentos recomendados, ¿no? Y la sugerencia que tenemos ahí. Y aquí tenemos, ¿no? Un caso práctico de cálculo de dosis y la elección de fuentes, ¿ya? De lo que es la fertilización química del cacao. Ejemplo, tenemos lo que es el análisis, ¿no? De, del suelo. Entonces, según ello, tenemos que trabajar. Por lo tanto, el análisis del suelo nos dice, eh, no, nos menciona que tenemos deficiencia de nitrógeno y potasio, ¿ya? Y por decir, elegimos la fórmula triple 15 para aplicar 5,7 sacos por hectárea al año, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí tenemos el potasio insuficiente, ¿no? Entonces, prácticamente se complementa con, eh, como tenemos, ¿no? Nos va a faltar potasio, entonces vamos a complementar con 4,8 sacos de sulfato de potasio, porque es insuficiente. Y esto, ¿no? Lo vamos a aplicar en 4 fracciones al año,
de 1,4 sacos por aplicación de triple 15. ¿Ya? Simplemente lo dividimos, ¿no? Agarren su calculadora y comprueben, ¿no? Eso es. Ya, eso es. Ahora, mm, del triple 15 lo que vamos a aplicar. Ahora, por ahí también, ¿no? Como les mencionaba, esto es, ¿no? Para cuando tenemos por ejemplo, el nivel de ácido del pH muy bajo, y lo hemos visto cómo sacar, ¿no? Que normalmente oscilan. Ya tenemos el rango de 2 hasta 3 toneladas por hectárea según la acidez del suelo, y que no es, digamos, no les puedo decir, pues apliquen 2 toneladas, 1,8 toneladas, pues, que serían 100, ¿no? 1.800 kilos aproximadamente. Entonces, eso todo depende del análisis de suelo, del nivel del pH que tenemos. Ya, pero ahí les doy el rango, aprox, los máximos que se ha llegado, pues, ¿no? Y la elección de fuentes. Ahí tenemos los fertilizantes complejos de NPK para las aplicaciones generales, ya lo que hemos visto triple 15, y el sulfato de potasio, que es importante para refuerzo de potasio, ¿no? Así es, ahí tenemos el ejemplo. El superfosfato triple para reforzar el fósforo en suelos pobres, ya, y también ahí está la urea con 46% de nitrógeno si solo se busca ¿no? suplir el nitrógeno. Aunque normalmente lo que sí nos va, sí o sí se complementa es con el sulfato, ¿no? De potasio, porque es insuficiente en triple 15. ¿Ya? Eso es, ¿ok? Muy bien. Y ahora sí veamos ya lo que es la fertilización orgánica y sostenible en el cultivo de cacao. Y conozcamos tipos de abonos orgánicos. Primero que tenemos es el de compost. Ya, de hecho, es una descomposición de restos de poda, de estiércol, de cáscara de cacao, hojas secas, ceniza, frecho, entre otras. Ya todo lo que es materia orgánica. Y de hecho, la ventaja de aplicar compost es que nos ayuda a mejorar la estructura del suelo y nos mejora el drenaje. Además, incrementa la retención de humedad y nutrientes. De hecho, aporta también de nutrientes esenciales como NPK y la materia orgánica estable. Ejemplo, pues hay que aplicar, ¿no? Esto sí, no necesariamente a base de lo que es el análisis de suelo, pero es digamos, ya que es orgánico, ¿no? Que tiene una liberación controlada de nutrientes. No puede sobredosificar ni nada para el estilo. Entonces, lo que sí se recomienda es aplicar de 2 a 3 kilos de compost por planta dirigido a la zona radicular. ¿Ya? ¿Eso para qué? Para mejorar la estructura del suelo. Y también tenemos el bokashi, que es un abono fermentado, ¿no? A base de residuos vegetales, el estiércol y aditivos como melaza. Y lo que es la levadura y ya todo ello lleva. Ya, de hecho, no estamos tal vez en curso de abonos orgánicos. Sería bueno ver el proceso, pero no, pues no, ya nos falta pocos minutos para concluir con nuestra clase. Bueno, son los abonos recomendados, ¿no? Para abonar al cultivo de cacao. Ventajas de Bokashi, de hecho, es rápida, no tiene rápida disponibilidad de nutrientes, además estimula la actividad microbiana y mejora la fertilidad física, química y biológica del suelo, ¿ya? Y mayormente ahí vamos a tener ingredientes como hojarascas, salvados, carbón, estiércol, tierra virgen, melaza y levadura, ¿ya? Así es. Y también hablemos de lo que es el humus, ¿ya? Así es. De hecho, humus es un abono producido por lombrices, ¿ya? Y al descomponer, pues vamos a tener residuos orgánicos. Ahí están las ventajas de humus, por ejemplo, que de hecho es altamente concentrado en nutrientes, mejora la estructura del suelo y su microbiología, y pues es ideal para aplicar en etapas productivas del cacao. Y la aplicación recomendada del humus es, ¿no? 5 libras de humus por planta, ¿no? Y por año, de hecho, que hay que
aplicarlo, o sea, 5 libras. Si quiero fraccionarlo, lo fracciono así junto con los de abonos, ¿no? De fertilizantes en 3, 4, hasta 4 fracciones, pero no necesariamente, ¿ya? Así es, una aplicación es suficiente. Como es materia orgánica, una aplicación está bien, ¿ya? Y ahora, la aplicación eficiente de abonos orgánicos tiene que ver con, ¿no? Con los principios clave, hay que tener en cuenta, ya dónde lo aplicamos, cómo es la cobertura, el tema de riego y las épocas. Por lo tanto, la ubicación, de hecho, tenemos que aplicar, ¿no? Alrededor de la copa del árbol, ya alrededor de la copa del árbol, porque estamos hablando de abonos orgánicos, ya así es. Cobertura, pues de hecho es importante cubrir el abono con hojarasca o residuos. ¿Para qué? ¿No? Para evitar la pérdida de humedad, ya, pérdida de humedad y nutrientes. También hay que realizar riego ligero después de la aplicación para acelerar la descomposición y la absorción. ¿Ya? Épocas de aplicación normalmente es antes de la poda, en julio a agosto, y cuajado de frutos, enero a febrero. Y la recomendación de dosis es de, ¿no? Que comúnmente así a lo general hablando, ya 20 sacos por hectárea de guano de isla. Si trabajamos con guano de isla, obviamente, y 2 sacos por hectárea de roca fosfórica al año, divididos en 2 aplicaciones. ¿Ya? Así es. Y también tenemos la interacción de fertilizante orgánica y la fertilización mineral, una combinación de ambas, ¿ya? De hecho, lo cual potencia los beneficios de ambos. Los orgánicos, pues, tienen una liberación lenta, ¿no? Como mencionaba, y pues mejora la estructura del suelo. Y además tiene un estímulo biológico, ya que de hecho es como un medio alimenticio para los microorganismos del suelo. Mientras que los minerales tienen una respuesta inmediata, tienen una precisión nutricional. Entonces, la importancia de la estrategia integrada, ¿no? O lo que es la fertilización integrada es buenísima. Por ejemplo, ¿no? Hay que aplicar compost en la base del árbol y complementar con las dosis bajas de fertilizante de 12-12 de NPK o el triple 15 en función del análisis del suelo. ¿Ya? Eso es. Y también ahí está la conservación de suelos y cobertura vegetal. Por lo tanto, pues la sostenibilidad del sistema del cultivo de cacao, ¿no? Depende también de lo que es la protección del suelo ante la erosión y la pérdida de fertilidad. Que tenemos, ¿no? Las prácticas recomendadas, ahí están las barreras vivas, por ejemplo, el frijol de palo, ya el también vetiver, lo que es el carrizo o caña brava en brotes de cultivo, ya como barreras vivas. Otro, cobertura vegetal, ¿no? Mayormente las leguminosas de cobertura como centrosema o lo que es el mucuna, ¿no? Para la fijación de nitrógeno y protección del suelo. Y uso de hojarasca como mantillo natural sobre el área radicular, ¿no? En la copa, ¿ya? Y hablemos también zonas de amortiguamiento. De hecho, ahí están, ¿no? Entre parcelas de cacao y cultivos vecinos para evitar, ¿no? La contaminación y escorrentía. De hecho, no, estas prácticas de conservación de suelos pues promueven la retención de agua, mejoran la biodiversidad del suelo y permiten cumplir estándares de producción orgánica. ¿Ya? Así es. Y con esto cerramos, ¿no? O sea, con lo que es la planificación del ciclo anual de fertilización y podas. Tenemos que planificarnos, ¿ya? Así es. Y principalmente el cultivo de cacao, pues está marcado por ¿no? 2 siglos principales, lo que son la etapa de floración y las cosechas al año. Ya, entonces, aquí tenemos un ejemplo de calendario general, ¿no? Basado en zonas tropicales con 2 picos productivos. Ya, y esto es importante, ¿no? O sea, tenemos que contar con nuestro calendario o conocer. Entonces, enero, ahí tenemos meses,
la etapa fenológica y las actividades que hay que realizar por cada mes. Por ejemplo, enero, febrero, vamos a tener brotes nuevas, cuajado de frutos y pequeños, ¿no? Ahí se realiza la fertilización, ya la primera aplicación. Marzo, abril, igual vamos a tener floración principal, la fertilización igual, que sería ya la segunda aplicación. Mayo a junio, desarrollo de frutos, control de plagas y poda leve. También ahí está julio-agosto, que sería ya fin de cosecha e inicio de poda, la poda de mantenimiento o rehabilitación, más la fertilización, que sería ya la tercera aplicación. Septiembre tenemos la brotación post-poda y la aplicación del abono orgánico. Y octubre-noviembre está la floración secundaria y la cosecha pequeña. Está la fertilización, que sería la cuarta aplicación. Y en diciembre tenemos ya el desarrollo de frutos secundarios y aquí hay que realizar, ¿no? Evaluación de manejo anual. Ya, eso es. Nota, pues en sistemas agroforestales bien manejadas, pues se observan ya floraciones escalonadas y cosechas casi todo el año. Eso sí, cabe señalar, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí hablemos específicamente de lo que son las podas, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos formación, mantenimiento y rehabilitación. En época recomendada de formación, ya les mencioné, ¿no? En la anterior, que es en la época seca, mayormente en julio-agosto, en los dos primeros años, ¿no? Para establecer la estructura del árbol. El del mantenimiento es después de cada cosecha, julio-enero, para renovar ramas y controlar altura y sanidad de las plantas, ¿no? Y la de rehabilitación, ¿no? En plantas envejecidas ya en julio y agosto, ¿no? En época seca. ¿Para qué, no? Para recuperar árboles enfermos o improductivos. Sobre todo la sugerencia en la poda, pues, de hecho, la poda debe preceder, ¿no? ¿no? Preceder a lo que es la fertilización, ya que estimula, pues, nuevos brotes, ¿no? Que demandan nutrientes, ¿ya? Eso es. Tendríamos la fertilización, ¿no? Igual, la planificación. Y aquí tenemos, ¿no? La fertilización basada en el estado fenológico y la demanda nutricional. Tenemos, ¿no? En cuatro fracciones. Mes de enero a febrero en la post cosecha para la recuperación y brotación. Segunda, abril-mayo, durante la floración principal, cosecha grande. Tercera, julio-agosto, en post cosecha más la poda y alto, de hecho, para el alto requerimiento vegetativo. Ya, y en cuarta, octubre-noviembre, antes de floración secundaria. Ya, así es. Y aquí tenemos lo que es la sincronización de labores culturales con las fases del cultivo. De hecho, pues una planificación efectiva requiere alinear las actividades agronómicas con los momentos críticos del desarrollo del cacao. Tenemos, por ejemplo, la brotación, ¿no? En la fase de brotación, importante, ¿no? La fertilización nitrogenada y el control de plagas. Ya, la floración es la fertilización completa de NPK, el riego si es posible. En la fase de cuajado de frutos o a leve, la aplicación de boro y potasio para que ayude bastante, ¿no? En la formación de frutos. Y en desarrollo de frutos, ahí está la aplicación de compost, control fitosanitario. En la cosecha, poda de mantenimiento, análisis del estado general del cultivo. Y la post cosecha, ¿no? La fertilización correctiva y la poda estructural. Ejemplo, en julio-agosto pues se realiza la poda de mantenimiento o rehabilitación y la aplicación de abonos orgánicos y minerales, ya que coincide, ¿no? Con la reducción de sombra y el inicio de brotación. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro taller. Ahora sí, se habría eh,
alguna consulta, duda o algún comentario respecto al tema que hemos desarrollado, adelante, les escucho. Pueden activar su audio y participar o dejarme sus participaciones al chat. Ingeniero, una pregunta. Hola, ¿me escucha? Hola, ingeniero, una pregunta. Un momento, por favor, al parecer el ingeniero está unos minutos, por favor, hasta que pueda reincorporarse. Sí, un minuto, por favor. Bien, ahora sí, a ver, ya tienen formulado las preguntas. Adelante, les escucho. Hola, ingeniero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Limber, te escuchamos. Ingeniero, mire, yo tengo una parcela de cacao que todo está alineado, todo, ¿no? Pero ya está produciendo. Y he hecho una poda en estos días, que según el calendario está hasta el 25, están buenas las podas. Y no sé si va a tener resultado o estará mal la poda que he hecho en estos días. Mm, a ver, sí, o sea, solo quito, ¿qué te digo? Podrías tener, no, ataque de majeto o de enfermedades, no propagación, porque recién estamos saliendo de, ¿no? De lo que es la época de lluvias, ya, y en zonas donde que tenemos, ¿no? Las zonas tropicales, especialmente la selva, ¿no? Entonces estamos teniendo todavía, o sea, la humedad relativa alta, lo cual pues ayuda a la propagación de enfermedades. Eso no quiere decir que tu cultivo te va a ir mal, pero sí hay que estar al tanto, ¿no es cierto? El tema de brote de enfermedades, ¿no? Hay que estar monitoreando el campo, Limber. Ya, Y gracias, ingeniero. así es, Limber. Ya, gracias. A ver, Kevin, para la aplicación de fertilización orgánica es recomendable el encalado. Eh, de hecho, definitivamente, Kevin, sea orgánico o mineral, e igual el encalado influye bastante, digo, el pH del suelo influye bastante en la nutrición de la planta, por lo tanto es necesario ¿no? Corregir el nivel del pH del suelo al rango adecuado, que es de 5,5 a 6,5 con el promedio de 6 de pH para el cultivo de cacao. Eso es Kevin. Aló, Hola, Genaro, te escuchamos. sí, ingeniero. Buenas tardes con todos y a la vez felicitarte. Yo creo que de esta manera ya vamos a tener algunas orientaciones para mejorar nuestro cultivo de cacao. Yo le llamo desde Satipo, la selva central. De acuerdo al cronograma que usted nos indica, y de acuerdo al antecesor del compañero que está asistiendo también, Eh, en mi cacao todavía la cosecha fuerte es junio, julio, junio, A julio. ver, Ya, y ok. la floración también yo lo veo que todavía la floración fuerte es a partir de noviembre, diciembre, enero, cosa que ya son 5 meses que para junio, julio
la cosecha, ¿no? Entonces después ya viene la poda, de acuerdo al cronograma que nos ha indicado, de repente hay variación, ¿no? De acuerdo al clima. Y por otra parte, estaba viendo en cuanto a lo que es de los abonos, ¿no? Y, y mi pregunta es, ¿cuál es factible? Acá la gran mayoría trabajan con molinos. Y el 2020 que tiene todo, ¿no? Ya tiene una mezcla y es más garantizado. Hay otros que el Romero no, dice, porque el Romero, uh, ya los abonos es más, parece adulterado. ¿Qué nos recomienda? ¿Utilizar así como usted nos acaba de indicar por partes y hacer la mezcla correspondiente? ¿O de molinos que el 2020 ya tiene ya ahí los tres esencial, pero de todas maneras no contamos con lo que es el abono de menores? Ok, muy bien, un buen comentario, Genaro. A ver, respecto a lo que es etapas o momentos de aplicación de la fertilización, de la poda y todo ello, guiémonos más tanto por la etapa fenológica que por las fechas. ¿Por qué? Porque vamos a tener cambios por el contexto. Ya, eso es digamos, les he aclarado, ¿no? Que incluso tenemos en ciertos contextos casi el año la cosecha. Entonces, a eso, más que todo, tenemos que adaptarnos a la fenología del cultivo. Ya, eso es. Ahora, otro, en tema lo que mencionas, ¿no? Si cuál es lo recomendable. Si yo trabajo ya con una fertilización formulada, ¿no? Como 20-20 o triple 15, o trabajar por separado. Hay una gran diferencia. Cuando nosotros trabajamos a base de análisis de suelo, es recomendable trabajar por separado. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? Para que tengas ya la cantidad adecuada, ¿no? Para que puedas formular más rápido, más sencillo lo que tú quieres. Tú mismo lo vas a formular, ¿no? Y mezclar. Ahora, si tú no tienes análisis de suelo, para que no te compliques la vida, obviamente es recomendable trabajar con 20-20 o, ¿no? Triple 20 o la triple 15. Ya, eso es. Pero yo siempre les recomiendo que trabajen a base de análisis de suelo. Eso es mi respuesta a tu pregunta, mi estimado. ¿Correcto? Hola. Bien. A ver, pasemos a otra pregunta, Arturo. El disponibilidad de biol y biosol, ¿qué son productos por Sí, correcto, biodigestores? ingeniero. ¿Qué tanto se aporta? Aló. Ok. A ver, un momento, Hugo. A ver, producidos por nutrientes. Estos productos para reducir compra de los fertilizantes químicos. A ver, lo que es el biol o biosol, en realidad es el biol, ¿no? Es un fertilizante líquido, ¿ya? Y, a ver, normal se puede realizar. El biol se prepara, tiene su proceso, ¿ya? Pero no te puedo explicar así verbalmente, tendríamos que ver todo el proceso, Arturo, ¿ya? Así es, y es bueno la aplicación. A ver, buenas noches. Plantas en crecimiento, ¿a qué se debe el exceso? ¿Y qué sería bueno aplicar algún abono para foliar? Quizá, muchas gracias. No, no es el crecimiento, exceso, entre otras, o sea, cuando tenemos alteraciones fisiológicas, mayormente es por el desequilibrio nutricional. No es que tiene que ver con el tema de abono, sino es que está desequilibrio. Hay algún elemento nutricional en exceso o deficiente, entonces no está equilibrado. Ahí es donde ocurre, ¿no? Esas reacciones. Entonces, lo que te recomiendo, mi estimado, es que hagas tu análisis de suelo y a base de ello, pues, trabajar con las dosis adecuadas de los fertilizantes. Así es. A ver, alguien preguntaba, ahora sí puede preguntar por audio, alguien comentaba algo. Sí, ingeniero, buenas tardes. Hola, Hugo, te escuchamos, Hugo, adelante.
Sí, ingeniero, sobre la poda, siempre la poda dicen que hay que tener en cuenta lo que es la estación de la luna. ¿En cuál de las estaciones usted me podría recomendar para la poda, ingeniero? Por ejemplo, la creciente, la verde o la cuarta menguante. Son estaciones de la luna que también siempre hay que tener en cuenta, dice ingeniero. Gracias. Bien, Hugo. De hecho, el tema de lo que es fases lunares, pues influye, ¿no? Ya sí influye. Más que todo, las podas normalmente pues se realiza, ¿no? O sea, lo más recomendable es en lo que es luna llena, ¿ya? Luna llena es ¿Ya? ¿por qué? Porque hay, ¿no? Un movimiento de sabias, por lo tanto, lo cual pues ayuda como, ¿no? Más rápido la cicatrización y así pues evitar lo que es la herida que ocasionamos. Entonces, por la misma iluminación, ¿no? Que como va a haber, de hecho no es la fotosíntesis, sino que hay movimiento de la savia, ¿no? Entonces, Ujú. eso es lo que ayuda bastante. Pero, a ver, más que todo, no por el tema de productividad ni nada por el estilo, sino por el tema de sanidad, que de hecho Claro. van a ser más saludables. Eso es Hugo. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Ok, muy bien. Bien, muchas gracias a todos. Ya prácticamente pues hemos culminado. Nos faltan 2 minutitos y los voy a dejar con el asesor académico para que les pueda dar informaciones sobre el curso desarrollado y otros puntos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches. Bien, muy buenas noches. Agradecemos a cada uno de ustedes. Ingeniero Raúl, como siempre, una excelente ponencia. Los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales como Escuela Agropecuaria Sinagro. Cualquier consulta o duda, estamos para poder ayudarlos directamente con sus asesores académicos y de la misma forma para poder recibir su certificación, escribirles a ellos también. Lo que son las certificaciones y las clases grabadas estarán listas y disponibles a partir del día lunes. Sí, les vamos a estar informando a cada uno de ustedes. Y nada, eso fue en SIP y Sinagro, Escuelas Agropecuaria y Escuela Nacional de Capacitación. Nos vemos en una próxima ponencia. Cuídense, una feliz tarde.